Pasamos entonces a tener en cuenta ahora el problema 239, donde se dice que hay un transformador de 200 kilovoltios amperios, el cual se sabe que ya está operando en plena carga y que tiene sin embargo un factor de potencia 0,8 en retraso. Entonces lo que se busca es analizar que mediante una batería de condensadores se corrige el factor de potencia hasta llegar a un valor 0,5 en retraso, y se pide, bueno, identificar cuánta potencia reactiva hizo falta para alcanzar esa corrección. Bueno, y una vez corregido el factor de potencia de esa manera, quisiéramos saber cuánta potencia activa se puede agregar luego al circuito, digamos, o a la conexión. Entonces vamos a pensar en el problema 239 de esta forma. Vamos a decir que este problema 239 entonces está generando, digamos, este triángulo de potencia. Entonces, en este contexto de estudiar, digamos, el comportamiento respecto de la potencia, el detalle del circuito tal vez no tiene mayor información, pero sí tiene mucha información saber representar el problema por medio de los triángulos de potencia. Eso, digamos, es una herramienta que nos ayuda en los cálculos, digamos, y realmente se puede decir que no es fundamental, pero es realmente una gran ayuda para evitar equivocarnos en los cálculos. Entonces, al problema más que dibujar el circuito, en este caso nos serviría llevarlo a la representación del triángulo de potencia. Bien, entonces nuestro primer paso, si les parece, va a ser dibujar el triángulo de potencia que resulta en este caso de análisis, en este ejercicio. Entonces vamos a tener que, para el triángulo de potencia, ya que sabemos según la consigna que la potencia tenía un factor de potencia 0,8 en retraso o en atraso, dibujamos, digamos, la potencia reactiva hacia arriba. Entonces esta sería la potencia P, esta es la potencia Q. Bueno, entonces decimos que esta es la potencia ST. Se conoce que la potencia que daba el transformador es de 200 kVA y el transformador ya operaba en plena carga. Entonces a esta circunferencia que típicamente dibujamos la agregamos por acá. Bueno, a propósito la dibujo un poco ovalada para que el dibujo quede más legible si se puede. Bueno, podemos hacer, digamos, todavía más legible las propiedades que vamos a tratar de ver si exageramos un poco así los valores del triángulo. Bueno, entonces vamos a poner que esta es la circunferencia. Bueno, entonces esta es la circunferencia. El triángulo tiene una hipotenusa ST que llega a tocar, digamos, la circunferencia, porque como dijimos, el transformador opera en plena carga. Bueno, la información que tenemos también sería de que hay un ángulo relacionado con el factor de potencia 0,8 en retraso, así que podríamos decir entonces que hay un ángulo phi. Entonces el ángulo phi diríamos que es el arco coseno de 0,8, si era 0,8, 0,85, entonces 0,8, perfecto. Entonces phi sub 2 es el ángulo que podemos, phi es el ángulo que podemos ver acá, phi. Bueno, a partir de eso quisiéramos decir bueno, que el triángulo de potencia se corrigió de forma que se obtuvo un nuevo ángulo, podríamos llamarle phi sub 2, relacionado con el nuevo valor de coseno phi. Entonces el coseno phi se corrigió hasta 0,95,
Bien, entonces si se corrigió hasta 0,95, podemos determinar cuánto vale phi sub 3. Podemos decir que se generó bueno, un nuevo triángulo con una nueva hipotenusa, podríamos decir. Entonces se corrigió de esta forma. Esta sería la nueva potencia, podríamos llamarle S2. Esta sería la potencia S2 que se obtuvo al corregir de esta forma. No podemos fijar, quiero decir que si hacemos, digamos, una proyección para no recargar de tanto detalle la misma zona del gráfico, bueno, podemos hacer la proyección de esta forma. Podemos buscar, digamos, representar cómo este segmento indica cuánta potencia reactiva se agregó para corregir, o sea, cuánto es la potencia correctiva de reacción, perdón, cuánto es la potencia reactiva de corrección, suponiendo que en realidad el ángulo phi sub 2 es el que vemos ahora en esta parte del gráfico. Bueno, entonces conocemos phi sub 2. Lo que podemos decir entonces es que bueno, si conocíamos, podemos hacer este cálculo si les parece. La potencia P la podemos calcular también. Entonces, el cuarto paso sería determinar cuánto valía la potencia activa, que hasta aquí no se ha corregido. Entonces, la potencia P resulta ser ST por el coseno del ángulo phi, mientras que este coseno de phi ya habíamos dicho que valía 0,8 porque es parte de la información digamos original en la consigna. Entonces la potencia P la tenemos determinada. Bien, y a partir de esa potencia P y del ángulo phi 2 que ya conocemos, en realidad podemos aclarar que ahora es posible hacer un cálculo si les parece, de S2, porque para S2 podríamos decir que es igual a P por el coseno del nuevo ángulo. Entonces P por el coseno del nuevo ángulo que es phi sub 2. Entonces este coseno de phi sub 2 es el que tenemos especificado en la consigna, que vale 0,95. Bien, entonces si ahora tenemos determinado S2, bueno, podríamos decir que este valor de potencia que podríamos llamar, bueno, no sé, podríamos llamar a este valor de potencia, perdón, entonces así, entonces a este valor de potencia que complementa la potencia corregida. Bueno, entonces, ¿cómo lo representamos? Bueno, entonces este valor de potencia que se podría llamar, no sé, Q sub 2. Bueno, entonces resulta que el cálculo que podríamos hacer en este momento es que Q sub 2, de acuerdo al teorema de Pitágoras, resultaría ser S2 al cuadrado menos P al cuadrado como argumento de la raíz cuadrada. Y ahí tendríamos Q sub 2. Bueno, en un paso 7 podríamos decir cuánto valía la potencia reactiva Q podríamos decir entonces cuánto valía la potencia reactiva Q. Bueno, entonces Q habría sido ST por el seno del ángulo phi
Y en el paso 8 podemos decir que ya que, o dado que Q es igual a Q2, que ya lo conocemos, más el Q de corrección, ahora podemos decir finalmente cuánto vale el Q de corrección, que sería igual a Q menos Q sub 2. Y si no me equivoqué, digo con la calculadora, podríamos aclarar que el Q de corrección habría sido de 67 kilovoltios amperios reactivos, de tipo capacitivo o en adelante. Perdón, esto estaba en capacitivo o en adelante, de acuerdo. Bien, entonces en el apartado 2 de la consigna se pide determinar cuánta potencia activa se puede agregar al sistema en caso de que no se corrija el factor de potencia. Bien, entonces yendo a la representación del problema, la situación original es la que estaba dada por el triángulo en color blanco. Entonces, en el triángulo de color blanco ya había, digamos, un uso al 100% de la potencia disponible en el transformador. Por lo tanto, sin corregir el factor de potencia, no se podía agregar potencia adicional. Es decir, el transformador ya operaba a plena carga, por lo tanto no se podía agregar ninguna potencia activa. Entonces vamos a hacer un cálculo que en realidad es, no es lo que está pedido en la consigna, pero luego de consignar la consigna, o sea, vamos a ponerlo de esta forma. Se puede estudiar podríamos decir independientemente de la consigna. Entonces, independientemente de la consigna, se puede estudiar cuánta potencia activa, podemos llamarle extra, cuánta potencia activa se puede agregar luego de haber corregido el factor de potencia. Entonces, la consigna decía cómo se podía determinar cuánta potencia activa se podía agregar sin haber corregido el factor de potencia. Bueno, la respuesta es que sin corregir el factor de potencia no se podía agregar potencia activa. Pero ahora que se ha corregido el factor de potencia, sí se puede agregar una cierta fracción de potencia activa, que sería la siguiente. Fíjense que sería una que podemos determinar si a nuestra representación gráfica del problema la tratamos de esta forma. Lo que quisiéramos es pensar que ahora nuestra potencia reactiva está corregida y ha tomado el valor Q2. Por lo tanto, podemos pensar en un nuevo triángulo de potencia. Quiero decir, ahora que se corrigió el triángulo de potencia, agregando la Q de corrección, el triángulo que representa nuestra condición actual es ese triángulo en color naranja, bueno, al cual le he agregado los lados que faltaban. Pero podríamos agregar potencia activa en este escenario en que ya ha habido una corrección de potencia reactiva. Podríamos agregar potencia activa también. Entonces eso sería, tendiente a pensar que nuestro nuevo escenario de funcionamiento del transformador sería el que está dado por este triángulo en color amarillo. Entonces este lado es Q2
este lado es Q2. No obstante, si bien teníamos P representando el segmento del triángulo en color blanco, bien, ahora pasamos a tener la potencia que podríamos agregar para determinar el triángulo este en color amarillo. Tenemos, digamos, esa representación de cuánto o qué significa la potencia activa agregada. Mientras tanto, si queremos usar al 100% el transformador, bueno, acá estaría ST. Bueno, fíjense que ST efectivamente toca los límites de la circunferencia, mientras tanto S2 no llega, digamos, al contorno de la circunferencia. Entonces, por eso es que podemos agregar la potencia activa que estamos simbolizando con P extra, digamos. Bien, para hacer ese cálculo, resulta que podemos decir directamente que ST al cuadrado, de acuerdo con la relación de Pitágoras, ST al cuadrado es igual a la potencia que ya teníamos en uso, más la potencia extra que hemos determinado recién gráficamente al cuadrado, sumado con este valor Q sub 2, que es el que resulta luego de haber corregido el factor de potencia, al cuadrado. Entonces ahora podríamos decir que la potencia extra es, bueno, raíz cuadrada de ST al cuadrado menos Q sub 2 al cuadrado en diferencia con la potencia P. Bueno, entonces, en principio, si no me equivoqué con la calculadora, podemos decir finalmente que esta potencia es de 33 kilovatios. 33 kilovatios. Entonces, la condición original del circuito es que no podíamos agregar potencia activa. Luego vimos cuánta potencia reactiva se podía agregar para llevar el factor de potencia a este nuevo valor de 0,95, y finalmente vimos que al mejorar el factor de potencia quedó un cierto digamos, un cierto margen de la potencia disponible en el transformador sin uso. Entonces, en este contexto, aunque no lo pedía explícitamente la consigna, hemos determinado cuánto era la potencia que podíamos agregar a nuestra carga, digamos, cuánto era la potencia activa que podíamos agregar sin exceder los límites del transformador. Entonces, evidentemente queda con cierta, digamos, con cierto detalle planteado que mejorar el factor de potencia nos permite, digamos, extraer más potencia activa del generador o del transformador, digamos, haciendo un uso más eficiente, digamos, de sus características físicas. O sea, todo esto está relacionado, lo escribo rápidamente. Entonces, todo esto está relacionado en que, si escribimos como una nota al margen, en realidad la potencia aparente está relacionada con la tensión nominal del generador o del transformador y la corriente que se extrae. Entonces, esa cantidad es fija, dado que, digamos, la potencia nominal no se puede bajar, está, digamos, normado, y mientras tanto la corriente está determinada por las características físicas de los conductores con los cuales se ha fabricado el bobinado. Bien, entonces eso sería todo respecto del problema 239. Nos concentramos entonces ahora en el problema 240, donde se presenta una figura y se indican los valores de potencia para determinadas cargas, y sencillamente se pregunta cuál es la lectura del batímetro. Bueno, entonces la figura es la que vemos para este problema P240. Entonces queríamos saber cuál es la lectura del batímetro. Bien, entonces en este contexto, de acuerdo con la información que está en la propia consigna, podemos hacer un detalle y el cálculo que se pide
de esta manera. Podríamos ver entonces que el problema tiene una representación que rápidamente la voy a repetir acá. Entonces hay una fuente, tenemos una carga que está, digamos, operando en corriente alterna, está conectada a una cierta cantidad de carga, digamos, con impedancia, digamos, determinada. Entonces tenemos un batímetro en esta conexión, en esta configuración, tenemos un batímetro, y las cargas entonces están dispuestas con esta topología. Resulta que la primera se llama Z1. Voy a omitir el apóstrofe para simplificar, el tilde por debajo de la letra, lo voy a omitir para simplificar un poco el detalle, digamos, gráfico. Este es Z2, luego podríamos tener Z3, agregamos el detalle gráfico para Z4, Z4 entonces, así está también dispuesta en forma vertical Z5, y solamente nos quedaría dibujar la carga Z6. Bueno, la conexión del batímetro en realidad obedece a que tiene 3 terminales, entonces que el batímetro se conecta tanto en paralelo como en serie respecto de lo que queremos medir, y ahí es donde llega digamos, el correlato con la información que tenemos para este problema. Entonces, si queremos saber, de acuerdo con la consigna, qué lectura hace el batímetro, bueno, podemos organizar lo que conocemos. Entonces, vamos a decir que la potencia compleja S1 depende de la carga Z1. Entonces, bueno, directamente le vamos a llamar S1 y vamos a decir que vale P sub 1 más J por Q sub 1, ya que en la consigna se decía que la carga Z1 tiene 150 vatios y 85 voltios amperios reactivos con un comportamiento de tipo inductivo. Entonces, por esa razón ponemos el signo de suma para representar la potencia compleja. Bien, entonces, bueno, podemos decir que esta S1, de acuerdo a la información del problema, es 150 vatios, 150 vatios más J 80 vatios. Entonces, más J 80 vatios, perdón, no son 80, son 85. Entonces, 85 vatios, 85 vatios, 85 vatios, lo revisamos por si acaso, 85 vatios. Perdón, claro, componente reactiva, entonces son voltios, amperios, reactivos. No son vatios, sino voltios, amperios, reactivos. Bueno, respecto de S2, no tenemos la información. Respecto de S3, podemos decir que es P3 más J0, P3 más J0, que esto es directamente 120 vatios. Para S4, el detalle nos indica que tiene P sub 4 vatios más J0, estos son 180 vatios. Luego tenemos S5 igual a P sub 5 menos JQ sub 5, porque se aclara que para S5 hay un comportamiento capacitivo. Esto es 700 vatios menos J 80 vatios, perdón, haremos las unidades, entonces 700 vatios menos J 80 sería voltios, amperios reactivos. Luego tendríamos S6 caracterizada por la suma P sub 6 menos JQ sub 6, que resulta en 300 vatios, menos
J 70 voltios, amperios reactivos. Y luego está todo, sí, ese 6 es la última. Entonces, bueno, entonces el detalle es, si se quiere, informativo más que de cálculo. Lo que sabemos es que, digamos, para funcionar, el batímetro sensa la corriente que lo atraviesa y sensa también la tensión con la cual se están alimentando las cargas. Bueno, y en función de eso directamente se hace, digamos, el cálculo de potencia, con lo cual podemos decir que la lectura del batímetro, si la planteamos de esta forma, entonces la lectura del batímetro, vamos a decir que era nuestra consigna. Entonces lo que tenemos es que el batímetro sensa las cargas que están siendo alimentadas a través de su conexión, podríamos decir. Entonces lo que resulta es que el batímetro directamente está sensando la suma P3 más P4 más P5 más P6, que es directamente igual a 1300 vatios. Ese es el resultado, y por esa razón, digamos, estaba a propósito este detalle de que no teníamos la información sobre el consumo de potencia en este 2, porque no está siendo sensada por el batímetro. Por esa razón, digamos que no nos interesaba en el cálculo. Bien, entonces este es el detalle que se proponía que nos interesa al estudiar los circuitos que operan en corriente alterna y analizar la potencia. Entonces, con esto terminamos nuestra revisión de los cálculos de potencia para los circuitos que operan en alterna. Bueno, pasando entonces a la unidad número 2, pasando a la unidad número 2 del programa, que se llama formulación y solución de circuitos lineales. Resulta que en esta unidad estudiamos el comportamiento transitorio de los circuitos. Entonces vamos a comenzar con el problema 3.1. Entonces este problema 3.1 resulta que está analizado por medio de una fuente que se define como 5 por UDT, donde UDT es la función escalón. Entonces quería decir que el circuito está caracterizado por esa fuente que se conecta a un circuito RL. Bueno, entonces, más allá de los cálculos que vamos a hacer, acá está sugerido en la guía de ejercicio también cómo hacer una simulación para validar, digamos, los desarrollos que hagamos acá. Entonces es una conexión RL donde se supone que efectivamente hay una condición inicial que es esta corriente I de 0 menos igual a 3 amperios. Bueno, entonces vamos a plantear que, de acuerdo con la consigna, nuestro objetivo es determinar el modelo matemático para la corriente instantánea a través del resistor. Bueno, ya que hay una sola malla, es la corriente a través de la fuente y a través del inductor también. Bueno, entonces vamos a hacer un desarrollo que sería el que comenzamos de esta forma, ¿no? Nos referimos, quiero decir, al problema 3.1, como habíamos dicho. La fuente B1 de T está relacionada con las diferencias de potencial sobre los elementos. Entonces, considerando el inductor, sería L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, nuestro modelo, y respecto del resistor podemos poner que es la corriente instantánea en producto con la resistencia, la expresión que modela la tensión en sus terminales. No me acuerdo si al inductor le habíamos llamado L1
así, y al resistor le habíamos llamado R1. Entonces podemos, si quiere, aclarar esa notación. Bueno, la idea es que el método, ¿cómo se diría? El método o la transformada de Laplace, propiamente dicho, nos permite, digamos, abstraernos de esta manipulación de ecuaciones diferenciales. Así que para seguir adelante y de acuerdo con lo que vinimos planteando, nos serviría tomar como paso siguiente nuestra representación por medio de un circuito operacional equivalente. Entonces, al circuito originalmente planteado en la consigna, lo vamos a transformar de acuerdo a unas reglas de transformación que en realidad las podemos, digamos, considerar sintetizadas en la nota complementaria número 68, es decir, que a cada elemento lo vamos a hacer corresponder con su representación equivalente en el dominio operacional, algo que ya hemos venido diciendo también. Entonces, la idea es que este circuito modela una fuente de continua que comienza a funcionar en el instante t igual a 0. Entonces, eso por su parte se corresponde con suponer que había una llave, por ejemplo, que se cerraba en t igual a 0. Entonces, aquí nos queda este modelo donde podríamos escribir, bueno, que la BS1 de S es nuestra ley en el dominio operacional para caracterizar la fuente. Habíamos dicho que el circuito era RL, donde estaba R1 y estaba el inductor L. Bueno, lo escribo mejor, lo dibujo mejor. Entonces, el inductor L está acompañado de una fuente de tensión. Bueno, entonces este sería el inductor, que ahora lo modelamos como S por L1, y este sería L1 por I sub 0. Bueno, habíamos dicho que BS1 de S representa una fuente de tensión continua de 5 voltios, entonces vamos a decir E sobre S, ya que la función escalón a su vez trataba de caracterizar este detalle de que el circuito comenzaría a funcionar en t igual a 0, lo cual por su parte se corresponde con suponer que había si se quiere, una llave, digamos, que se cerraba en ese instante. Bueno, con algún principio, digamos, electromagnético, a su vez se podría haber buscado lograr esta característica de que sí había condición inicial, es decir, sí había una I sub 0 que no es nula. Bueno, entonces, más allá de todos estos detalles, tenemos la información para decir que acá circularía una corriente IDS, que es la que vamos a buscar estudiar. Bueno, así que en este circuito podemos ahora decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones nos sirve para escribir esta igualdad. Podríamos poner, bueno, que si E valía 5 voltios, que es una variable que no estaba definida antes, y si I sub 0, bueno, es igual a I de 0 por izquierda, para correlacionar nuestra notación con la que está por ahí en la consigna. Entonces la ley de Kirchhoff de las tensiones ahora nos queda escrita de esta manera. Bueno, podríamos decir que E sobre S, o BS1 de S, que es igual a E sobre S, se corresponde con S por L1 por I de S menos L1 por I sub 0 más I de S por R1. Bueno, entonces con esa ecuación ahora podemos escribir, bueno, si les parece directamente, podríamos decir E sobre S igual a I de S factor de R1 más, la condición inicial nos convendría tenerla escrita, entonces más L1 por I sub 0 es igual a I de S factor de R1 más
S por L1. Y con esa relación ahora podemos escribir que la corriente I de S, bueno, entonces la corriente I de S resulta igual a este cociente. En el numerador estaría, bueno, E sobre S más L1 por I sub 0. En el denominador estaría R1 más S por L1. Bueno, a partir de esto podríamos llevar, digamos, el denominador, llevar la variable S que aparece dividiendo la constante E, la podemos llevar al denominador. Con lo cual nos quedaría una expresión como la siguiente. Podríamos decir entonces, bien, entonces podríamos escribir de esta forma. Podemos escribir E sobre S, E sobre S por R1 más S por L1 sumado con un nuevo cociente que sería L1 por I sub 0 sobre R1 más S por L1. Bien, entonces a partir de ahí ahora podemos escribir otra versión de nuestra ecuación para I de S. Podemos decir que ahora pasa a ser bueno, dividiendo entonces lo que necesitamos, podemos, digamos, explicarlo conceptualmente de esta forma. Quisiéramos que en esta expresión sean, digamos, más evidentes cuáles son los polos. Así que podríamos hacer esta modificación. En el primer término multiplicamos y dividimos por L, es decir, en el primer término dividimos por L el numerador, dividimos por L el denominador. Esa sería la forma de decirlo tal vez más propiamente. Así que la ecuación quedaría escrita de esta forma: E sobre L1 dividido en S por S más R1 sobre L1. De esta manera ya vemos en la primera ecuación cómo hay un polo en cero, pero en el primer término de la ecuación vemos que hay un polo en cero y un polo en menos R1 sobre L1. Así que dividiendo por L también la segunda ecuación, nos queda que esto es I sub 0 sobre S más R1 sobre L1. Bueno, entonces esta era efectivamente I de S, así que vamos a seguir trabajando con nuestro modelo matemático para I de S. Bien, para seguir entonces, ya que vimos que hay dos polos, podemos tener en cuenta el desarrollo de Heaviside, frente al cual directamente podríamos decir que a nuestra corriente I de S la podemos escribir como, bueno, caso 0. ¿Cómo podríamos hacer? Digamos, podríamos decir que esto es K sub 0 dividido en el polo en 0 más K sub 1 dividido en el polo en R1 sobre L1 negativo. Bueno, y hay un tercer término que es I sub 0 sobre S más R1 sobre L1. Bueno, entonces evidentemente lo resalto por si acaso, pero este primer término, podríamos llamarle, no sé, A de S, es el que está modelado por esta expansión en fracciones parciales. Bueno, para seguir entonces podríamos buscar
calcular, por ejemplo, K sub 1, entonces, perdón, K sub 0, sería más ordenado comenzar por K sub 0, entonces vamos a decir que K sub 0 es igual al límite que se obtiene cuando S tiende a 0 de la función S por A de S, S por A de S. Bien, entonces esto pasaría a ser igual al límite de S que tiende a 0 de, bueno, podríamos escribir S por E sobre L1 dividido en S por S más R1 sobre L1. Bueno, entonces acá podemos simplificar S, de manera que ahora nos queda el límite de S que tiende a 0 de el cociente dado directamente por E sobre L1 dividido en S más R1 sobre L1. Bueno, esto directamente es bueno, E sobre L1 dividido en R1 sobre L1, con lo cual podemos simplificar una vez más, simplificamos L1 y de esa manera queda que K sub 0 es igual a E sobre R1. Bien, a partir de esto podemos concentrarnos ahora en el cálculo para K sub 0, perdón, para K sub 1. K sub 1 sería establecido con el límite de S que tiende a menos R1 sobre L1. Menos R1 sobre L1 es el otro polo, entonces sería S más R1 sobre L1 por A de S, Bien, con eso podemos decir que esto queda el límite de S que tiende a menos R1 sobre L1 del cociente entre E sobre L1 y S. Bueno, entonces, como S tiende a menos R1 sobre L1, finalmente nos queda la relación menos E sobre R1. Y con estos resultados, bueno, resalto, digamos, cuál sería K sub 0 es, bueno, lo ponemos acá, entonces K sub 0 es E sobre R1, K sub 1 es menos E sobre R1, así que ahora podemos componer los resultados que ya tenemos, y al hacer eso podríamos decir que I de S, la corriente instantánea expresada en el dominio operacional, resulta ser E sobre R1 dividido en S sumado con, en realidad es menos E sobre R1 dividido en S más R1 sobre L1, y el último término era el que no habíamos expandido, el que estaba escrito directamente de una forma muy compacta, entonces era I sub 0 sobre S más R1 sobre L1. Bueno, ahí tenemos una expresión donde podemos hacer algunas distinciones muy interesantes. Las distinciones podrían ser las siguientes. Podríamos decir que algunos términos dependen de la fuente y otros no, y podríamos decir que algunos se desvanecen en el tiempo y otros no. Entonces, bueno, digamos, antes de hacer eso, podríamos considerar como la corriente instantánea, bueno, vamos a hacer algunas marcas luego, pero vamos a decir que la corriente instantánea
analizada en el dominio del tiempo, resulta de evaluar la antitransformada de Laplace de la expresión que tuvimos para IDS, que obtuvimos, podríamos decir, para IDS. Entonces, como hay tres términos, podemos decir que, bueno, E sobre R1 por U de t, la antitransformada del primer término. Entonces, no sé, podemos poner una marca, puede ser así. Esta es la primera marca. Esta primera marca tiene la antitransformada que estamos diciendo. Luego podemos decir que hay un segundo término negativo. Entonces acá tenemos menos E sobre R1 por E a la menos T sobre L1 sobre R1. Entonces fíjense cómo el polo está en menos R1 sobre L1, y sin embargo lo que vemos es que la constante de tiempo que nosotros ya hemos definido es el inverso del polo, podríamos decir. Bien, entonces ponemos una nueva marca. Esta podría ser la marca 2. Esta es la marca 2. Perdón, entonces hacemos así la corrección para indicar el segundo término. Y el tercer término, bueno, tiene una antitransformada que podemos anticipar también o encontrar en una tabla. Esto sería I sub 0. Esta sería I sub 0 por E a la menos T sobre L1 sobre R1. Bien, entonces con eso tenemos una referencia de cómo hemos calculado la antitransformada de Laplace para decir cómo es la ley de variación instantánea para la corriente en este circuito. Pero hay detalles, digamos, importantes en esta descomposición. Podemos ver con cierta claridad cómo esta componente, el tercer término, digamos, de la ecuación, depende de las condiciones iniciales. Por esa razón, ese término representa lo que sería la respuesta propia. Bueno, los otros dos términos no dependen de las condiciones iniciales, sino que dependen de la fuente. La fuente es la que tenía E voltios. Entonces estos dos términos efectivamente corresponden al concepto o a la componente de respuesta forzada. Entonces, forzada porque la fuente es la que está forzando, digamos, su existencia. Algunos se podría preguntar si hay circuitos donde no haya respuesta forzada, y la respuesta es que sí, y lo vamos a ver, digamos, propiamente. Pero en realidad, antes de hacer esta definición o esta categorización respecto de la respuesta forzada, podríamos tener en cuenta que hay dos características, digamos, en estos dos términos. El segundo se desvanece en el tiempo, porque cuando t tiende a infinito, E a la menos infinito es 0, y por esa razón el segundo término se desvanece en el tiempo, efectivamente. Por lo tanto, ese segundo término en realidad es una respuesta que podemos decirle de compensación. Entonces esto pertenece a la respuesta de compensación, mientras que en régimen permanente solamente va a quedar el efecto de la fuente dado su valor nominal, podríamos decir. Entonces eso es el concepto de respuesta de régimen permanente, que está contenido en la ley matemática, digamos, del primer término para esta I de t. Bueno, los valores numéricos los podríamos estudiar. No tendría mayor importancia que los transcriba en este momento, pero sí me gustaría aclarar, bueno, lo que ya dijimos: la constante de tiempo es L1
sobre R1. Y bueno, y eso hace que, ¿cómo se podría decir? Bueno, digamos, cuando el tiempo alcanza la magnitud tau, este exponente se hace e a la menos 1, con lo cual se alcanza, digamos, el 63% de la expulsión total. La expulsión total para este caso iría desde E sobre R1 amperios hasta 0 amperios, a ver, perdón, desde I sub 0 amperios hasta E sobre R1 amperios. Entonces ahí hay una cierta expulsión. El 63% de esa expulsión se da cuando el tiempo alcanza esta constante tau. Bien, entonces eso sería todo respecto de este problema 3.1.